Humanos que alimentan con su propia boca a una de las bestias más peligrosas de África. Una región que contiene el punto más caliente de la Tierra. Un desierto ardiente donde una tribu sobrevive a temperaturas que ningún otro humano soportaría. En este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, viajamos a Etiopía, una nación que esconde uno de los misterios más valiosos de la Biblia y de la historia de la humanidad. Un país donde, hoy mismo, siguen viviendo sociedades extraordinarias. Guerreros que saltan sobre el lomo de una fila de toros salvajes para ser considerados hombres. Mujeres que se agrandan el labio con platos cada vez más grandes como símbolo de orgullo y madurez. Y hombres que se encierran meses enteros bebiendo solo sangre y leche de vaca para ganar el título al más gordo de la aldea. Acomódate, abre bien los ojos y dale al like para descubrir cómo vive la gente en Etiopía, la nación más aislada de África. Empezamos. En nuestro planeta existen lugares que parecen sacados de una película de ficción. Algo así ocurre cada día en Harar, una ciudad amurallada del este de Etiopía. Y más aún cada noche, cuando un pequeño grupo de hombres, conocidos como los alimentadores de hienas, se arrodilla junto a la muralla para dar de comer, con su propia boca, a manadas de hienas salvajes que llevan generaciones acudiendo a ese mismo punto. Esto existe y ocurre desde hace siglos en Etiopía. Pronto llegaremos hasta allí y descubrirás cómo es realmente convivir a diario con uno de los animales más temidos de África. Pero antes debemos conocer la realidad de la gente que vive en este país, uno de los lugares más extremos de la Tierra, por muchas razones que ahora vamos a descubrir. Etiopía está situada en el Cuerno de África, en el noreste del continente. Un país de terreno accidentado y extremo, con mesetas altas, montañas escarpadas y desiertos donde vivir a diario ya es en sí mismo un acto de resistencia. Con más de 120 millones de habitantes, es el segundo país más poblado de África, solo por detrás de Nigeria. Y su capital, Addis Abeba, esconde un dato que sorprende a cualquiera que la visite por primera vez. Está situada a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, lo que la convierte en una de las 4 capitales más altas del mundo entero. Vivir ahí, a esa altitud, condiciona hasta la forma en que sus habitantes respiran y trabajan cada día. Lo que la mayoría no sabe es que Etiopía nunca llegó a ser colonizada por completo. En 1896, este país se convirtió en el primer estado africano en derrotar a una potencia colonial europea, Italia, en la batalla de Adua. Una humillación militar tan grande para los italianos que 40 años después regresaron para intentar vengarla, aunque tampoco lograron someter al país durante más de 5 años. Esta resistencia, sumada a su geografía casi inaccesible, es la razón por la que la forma de vida de millones de etíopes ha logrado conservarse casi intacta, con tradiciones que en cualquier otro lugar del planeta ya habrían desaparecido. ¿Desde dónde nos ves? Nos encantará leerte en los comentarios. Como has visto, Etiopía es un país que nunca llegó a ser conquistado del todo. Pero además de eso, esconde algo mucho más antiguo y misterioso que pocos conocen: el origen de nuestra propia especie. En 1974, un grupo de científicos excavaba en el valle del Rift etíope cuando encontraron algo que cambiaría para siempre lo que sabíamos sobre nuestros propios orígenes. Un esqueleto fosilizado de 3,5 millones de años. Uno de los más completos jamás hallados de un antepasado humano. Lo llamaron Lucy. Y el motivo del nombre es tan curioso como el propio hallazgo. En el campamento de los investigadores, la noche del descubrimiento, sonaba en la radio una canción de los Beatles,
Lucy in the Sky with Diamonds. Así, sin ninguna ceremonia especial, quedó bautizado uno de los fósiles más importantes de la historia de la humanidad. Pocos saben que, gracias a Lucy, muchos científicos consideran a Etiopía la auténtica cuna de nuestra especie. Es decir, que todos nosotros, sin excepción, tenemos parte de nuestra historia enterrada en este mismo país. Pero los orígenes de Etiopía no solo se remontan a nuestros ancestros más lejanos, también aparecen entrelazados con una de las historias más conocidas de la Biblia. Según la tradición etíope, fue precisamente aquí, en la ciudad de Aksum, donde gobernó la reina de Saba, antes de emprender un viaje hasta Jerusalén para visitar al rey Salomón. Un encuentro que, según esa misma tradición, tendría consecuencias que llegan hasta nuestros días, porque se dice que de aquella unión nació un hijo, y que ese hijo, ya de adulto, regresó a Jerusalén y logró traer consigo una de las reliquias más sagradas del mundo, el Arca de la Alianza, la que se cree contiene las tablas originales de los 10 mandamientos entregadas a Moisés. Y aquí es donde el relato se vuelve todavía más intrigante. Antes de llegar a su destino definitivo, el arca habría permanecido oculta durante un tiempo en una pequeña isla del lago Tana, un lugar llamado Tana Kirkos, protegida de miradas ajenas. Solo después fue trasladada a Aksum, donde permanece, según la tradición, hasta el día de hoy, custodiada por un único monje guardián que tiene prohibido salir del recinto y es la única persona en el mundo autorizada a verla con sus propios ojos. Nadie más. Ni turistas, ni sacerdotes, ni siquiera el propio patriarca de la Iglesia etíope. Este mismo espíritu de aislamiento y resistencia, el de un país que protege lo suyo casi con obsesión, es el que también explica por qué Etiopía cuenta el tiempo de una forma que no comparte con ningún otro lugar del planeta. Aquí el calendario tiene 13 meses y va casi 8 años por detrás del calendario que usamos en Occidente. Mientras en gran parte del mundo ya se vive en 2026, en Etiopía, ahora mismo, todavía no ha llegado esa fecha. Un país que mide el tiempo distinto, que resistió a media Europa y que guarda una de las reliquias más buscadas de la historia bajo la vigilancia de un solo hombre. Y aún con todo esto, lo que hace verdaderamente extraordinaria la vida, aquí no está solo en su pasado. Está en cómo viven, hoy mismo, algunos de sus pueblos más aislados, gente que ha desarrollado formas de sobrevivir que en ningún otro lugar de la Tierra encontrarás, y muy pronto vas a conocerlas. ¿Sabías que la bebida que probablemente te tomaste esta misma mañana nació aquí, en las tierras altas de Etiopía? Si es así, nos encantaría saberlo en los comentarios. La leyenda cuenta que, en el siglo IX, un pastor de la región de Cafa notó algo extraño en sus cabras. Cada vez que comían los frutos rojos de un arbusto silvestre, se volvían inusualmente activas, casi eufóricas. Intrigado, decidió probarlos él mismo. Así, casi por accidente, nació el café. Hoy, esa misma planta sigue siendo el sustento diario de millones de familias etíopes. Y la ceremonia del café, un ritual que puede durar más de una hora, con los granos tostados a la vista de los invitados, sigue marcando el ritmo social de gran parte del país. No es solo una bebida, es la forma en la que las familias etíopes se reúnen cada tarde una tras otra. Pero el café no es lo único que ha permitido a los etíopes sobrevivir durante siglos en algunas de las condiciones más duras del planeta. En el sur de Etiopía crece una planta parecida a un plátano gigante, pero que casi nadie fuera del país conoce: el enset. Su tallo se fermenta bajo tierra durante meses, a veces años, hasta convertirse en una masa llamada cocho. Un alimento que puede conservarse durante mucho tiempo
y que actúa como un auténtico seguro de vida frente a las sequías. Cuando las cosechas fallan, cuando la lluvia no llega, millones de personas sobreviven gracias a esta planta enterrada bajo sus propios pies. De hecho, una sola planta de Enset puede alimentar a una familia entera durante meses, algo que ningún cultivo de cereal común consigue igualar en estas condiciones de tierra. Y de esa misma tierra nace otro alimento esencial, el tef, un grano tan diminuto que hacen falta miles de semillas para llenar una sola mano, con el que se elabora la injera, un pan plano y fermentado que en Etiopía cumple una doble función. Sirve como comida y también como plato. Las familias comen literalmente sobre su propio pan, compartiendo la misma pieza de injera entre varias manos, en una misma mesa, sin cubiertos. Si esto ya te está sorprendiendo, dale al like ahora, porque lo que viene todavía no ha empezado. Ha llegado el momento de conocer el lugar con el que empezó todo este video. En el este de Etiopía, protegida por una antigua muralla del siglo XVI, se encuentra Harar, una de las ciudades más sagradas del Islam en toda África, con más de 80 mezquitas repartidas en apenas 1 kilómetro cuadrado de calles estrechas y laberínticas. Pero lo que hace única a Harar no está solo dentro de sus muros. Está en lo que ocurre justo al otro lado de ellos, cuando cae la noche. Desde hace generaciones, un pequeño grupo de hombres se acerca cada noche a unos puntos concretos de la muralla, donde existen aberturas específicas, casi puertas, construidas expresamente para que un animal muy concreto pueda entrar y salir de la ciudad. Ese animal es la hiena moteada, uno de los depredadores más temidos de África, capaz de triturar hueso con una mordida más potente que la de un león. Y sin embargo, aquí, esas mismas hienas se acercan mansas, casi domesticadas, hasta los pies de estos hombres. Se les conoce como los alimentadores de hienas, y su explicación más extendida, la que cualquier guía turístico te contará nada más llegar, es sencilla. Dan de comer a las hienas para evitar que ataquen al ganado o a los habitantes de la ciudad. Una forma de mantenerlas alejadas, ofreciéndoles comida antes de que tengan que buscarla por su cuenta. Cada alimentador llega a conocer a las hienas casi por su nombre y asegura reconocer a cada una por su forma de acercarse o por las marcas de su pelaje, casi como si fueran mascotas del vecindario. Una tradición que se transmite de padres a hijos y a la que solo un número reducido de familias en toda la ciudad tiene acceso. Pero esta explicación, la de mantenerlas alejadas por seguridad, empieza a resquebrajarse en cuanto profundizas un poco más. Porque si el único objetivo fuera protegerse de ellas, ¿por qué estos hombres van todavía más lejos y sostienen la carne directamente entre sus propios labios, dejando que la hiena se la arranque de la boca a centímetros de su rostro? Ahí es donde la tradición de Harar deja de tener una explicación tan simple. Lo que hay detrás de ese gesto, transmitido durante generaciones, tiene mucho más que ver con la fe y con la historia de esta ciudad, de lo que nadie de fuera podría imaginar. La explicación real de por qué los hombres de Harar alimentan a las hienas boca a boca no tiene que ver únicamente con el ganado. Tiene que ver con algo mucho más antiguo. La creencia de que las hienas no son solo animales peligrosos, sino también espíritus, portadoras de la buena o la mala suerte que la ciudad va a tener durante el año siguiente. Cada noche, decenas de hienas se acercan hasta la muralla, y los habitantes de Harar observan con atención cómo comen. Si las hienas devoran la carne con hambre y rapidez, se interpreta como una señal de que el próximo año traerá prosperidad. Si, por el contrario, la rechazan o comen con desgana, la ciudad entera lo vive como un mal presagio.
Por eso el gesto de sostener la carne con la boca no es un acto temerario sin sentido. Es, para quien lo practica, casi un ritual sagrado. Cuanto más cerca está el hombre de la hiena en el momento de comer, más se entiende que esa familia, y por extensión la ciudad entera, está en paz con estos animales a los que llevan siglos considerando parte de su propia comunidad. Aunque sea una comunidad que muerde. Y esto es exactamente lo que hacemos en Mundo Sin Censura. Ir más allá de lo que cualquier guía turístico, cualquier artículo de viajes o cualquier documental convencional te va a mostrar. Si llevas tiempo con nosotros, ya sabes que aquí el viaje siempre va más lejos. Pero antes de contarte esto, si aún no te has suscrito a Mundo Sin Censura, hazlo ahora. Porque aquí vas a seguir descubriendo realidades del mundo que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Lo que pocos saben es que esta tradición estuvo a punto de desaparecer durante el siglo XX, cuando las autoridades locales llegaron a plantearse prohibirla por miedo a que un turista terminara herido. Hoy, sin embargo, se ha convertido en una de las razones por las que miles de personas de todo el mundo viajan hasta esta ciudad amurallada cada año, generando un flujo de ingresos que ha ayudado a mantener viva una tradición que, de otro modo, probablemente habría desaparecido junto con la última generación que la practicaba. En Harar también vivió, durante los últimos años de su vida, un personaje muy alejado de esta tradición. El poeta francés Arthur Rimbaud, uno de los escritores más influyentes de la literatura europea del siglo XIX, que abandonó por completo la poesía y se instaló en esta misma ciudad para dedicarse al comercio. Hoy, su antigua casa se conserva como museo, y es una de las pocas huellas europeas que sobreviven dentro de una ciudad que, durante siglos, se mantuvo prácticamente cerrada a cualquier visitante que no profesara el Islam. ¿Y tú, qué es lo más peligroso que has hecho en tu vida? Cuéntanoslo en los comentarios. Nos encantará leerte. Porque si algo deja claro Harar, es que convivir con el peligro, cuando se hace con respeto y con siglos de tradición detrás, puede llegar a convertirse en parte de la propia identidad de un pueblo entero. Y como estás a punto de comprobar, Harar no es el único lugar de Etiopía donde la gente ha aprendido a vivir codo a codo con lo que en cualquier otro rincón del planeta sería impensable. Al sur del país, en el Valle del Omo, una de las regiones más aisladas de toda Etiopía, viven decenas de grupos étnicos que apenas han tenido contacto con el mundo exterior hasta hace pocas décadas. Entre ellos, los Hamar conservan uno de los ritos de paso más exigentes físicamente de todo el continente africano. Cuando un joven Hamar quiere ser considerado oficialmente un hombre adulto, debe superar una prueba que no perdona el fallo. Saltar completamente desnudo de cintura para arriba y descalzo, sobre el lomo de una fila de toros colocados uno junto a otro, y cruzarla de un extremo a otro sin caerse. Si cae, la vergüenza no es solo suya, es de toda su familia. Antes de esa prueba, las mujeres emparentadas con el joven participan en una ceremonia propia, en la que piden ser azotadas ligeramente en la espalda como muestra de su compromiso y apoyo hacia él, dejando marcas que después llevarán como una insignia de orgullo durante el resto de sus vidas. Más al oeste, entre los Mursi y los Surma, la madurez y la belleza se miden de una forma completamente distinta. Las mujeres de estas comunidades se perforan el labio inferior durante la adolescencia y con el paso de los años van insertando platos de arcilla o madera cada vez más grandes. Cuanto mayor es el plato, mayor es el respeto y el estatus social que consigue quien lo porta. Y en la tribu Bodhi, el ideal de fortaleza no se mide en músculo, sino en volumen.
Durante varios meses, los hombres solteros se retiran en solitario a pequeñas cabañas, donde su única alimentación es una mezcla espesa de sangre fresca y leche de vaca. El objetivo es ganar la mayor cantidad de peso posible antes del festival anual de Kael, donde desfilan ante toda la aldea, y el hombre que logra la mayor corpulencia es coronado como héroe del año. Un honor que carga durante el resto de su vida. Más al sur todavía, la etnia Konso ha desarrollado una forma completamente distinta de recordar a sus muertos y de medir el paso del tiempo. Sobre las tumbas de sus líderes y guerreros más respetados, tallan estatuas de madera con forma humana, llamadas wagas, rodeadas de otras figuras más pequeñas que representan a sus esposas y a los enemigos o animales peligrosos que llegaron a enfrentar en vida. Y cada 18 años, la comunidad clava un gran poste de madera en la plaza principal del poblado, un poste generacional. Contando cuántos postes hay clavados, cualquier persona puede calcular la edad exacta de la aldea, casi como quien cuenta los anillos de un árbol. Todas estas comunidades, a pesar de vivir a apenas unos kilómetros de distancia entre ellas, han desarrollado formas de entender la valentía, la belleza y la muerte completamente distintas entre sí. Y casi ninguna se parece a nada que hayamos visto en el resto del planeta. En el noreste de Etiopía se encuentra el desierto de Danakil, considerado el lugar más caluroso de la Tierra. Con temperaturas que pueden alcanzar hasta los 60 grados Celsius, este desierto representa un desafío extremo para los seres humanos y una prueba de la resistencia de la vida en condiciones adversas. Su paisaje surrealista, marcado por extensas formaciones de sal, géiseres de ácido y lagunas de lava, ofrece un espectáculo de belleza áspera y desolada. A pesar de su hostilidad, el desierto de Danakil está habitado por comunidades locales que han adaptado sus vidas a estas condiciones tan extremas, en las que la mayoría de seres humanos no sobrevivirían más de unas horas. Los Afar, uno de los grupos étnicos que reside en esta región, se dedican a la recolección de sal, transportándola en largas caravanas de camellos a través de un terreno que puede superar, en algunos puntos, los 100 metros bajo el nivel del mar. Visitar el desierto de Danakil sin preparación puede ser extremadamente peligroso. Las altas temperaturas, la falta de agua y la actividad volcánica del cercano Ertaale, un volcán activo con un lago de lava en constante erupción, añaden riesgos que solo guías expertos y equipo especializado permiten sortear con seguridad. Pero no todos los habitantes de Etiopía, con los que hay que convivir a diario, son tan pacíficos como una hiena alimentada a mano. En la orilla del lago Chamo, en el sur del país, existe un tramo conocido como el Mercado de Cocodrilos. Allí se concentran, día tras día, decenas de cocodrilos del Nilo de gran tamaño, algunos de más de 5 metros de largo, y los pescadores locales conviven con ellos cada mañana al sacar sus barcas al agua. En el extremo opuesto de la supervivencia, en la localidad de Bekoji, la altitud extrema y una vida física desde la infancia han convertido a esta pequeña población en una auténtica fábrica de campeones olímpicos de fondo, la mayoría de etnia oromo. Correr no es aquí un deporte de élite. Es la forma más común de desplazarse cada día a la escuela o al trabajo, a más de 2.800 metros de altitud, algo que iguala, sin saberlo, a cualquier niño de Bekoji con los mejores atletas del planeta. Danakil, los cocodrilos de Chamo, los corredores de Bekoji. 3 formas radicalmente distintas de convivir con lo extremo en un mismo país. La mayoría de los etíopes son cristianos ortodoxos, una de las ramas de fe más antiguas del planeta. Y en algunos lugares del país, esa fe se ha construido de una forma que no existe en ningún otro sitio del mundo. No hacia arriba, como cualquier catedral, sino hacia abajo. En La Libela, en las tierras altas del norte, 11 iglesias enteras fueron excavadas directamente en la roca volcánica hace ya 800 años.
esculpidas desde la superficie hacia el interior de la tierra, hasta dejar edificios completos, con paredes, columnas y tejados, tallados en un único bloque de piedra. La más conocida, la iglesia de San Jorge, tiene forma de cruz vista desde el cielo. Pero lo verdaderamente extraordinario de Lalibela no es que existan estas iglesias, es que la gente las sigue usando cada día, tal y como se ha hecho durante 8 siglos. Familias enteras que caminan cada domingo para rezar en el mismo templo excavado por sus antepasados. Sacerdotes que suben y bajan a diario por escaleras de piedra desgastadas por generaciones de pisadas. Y aún así, por muy extraordinario que parezca todo esto, Lalibela no es, ni de lejos, el lugar donde ir a la iglesia resulta más extremo en toda Etiopía. Eso lo vas a descubrir muy pronto, casi al final de este video, cuando conozcas cómo hay comunidades que deben trepar, literalmente a mano, decenas de metros de roca vertical, solo para poder rezar, ir a la escuela o simplemente volver a casa. Y ahora dinos, ¿en qué crees tú? Si es que crees en algo. Nos encantará conocer tu opinión en los comentarios. Cada año, a finales de septiembre, millones de etíopes se reúnen para celebrar el Meskel, una de las festividades más multitudinarias de todo el país. Se levanta una gran hoguera, de más de 30 metros de altura, formada con ramas y flores amarillas de Meskel. Y al caer la noche, se prende fuego ante miles de personas que cantan y bailan alrededor de las llamas hasta el amanecer. La tradición dice que la dirección hacia la que cae la ceniza, una vez que el fuego se ha consumido, anuncia cómo será el año que viene para toda la comunidad. Si cae hacia el este, se espera un buen año de cosechas. Si cae hacia otro lado, muchos lo interpretan como una advertencia. Lo que hace especial al Meskel no es solo su escala, sino lo que representa. Un mismo ritual, celebrado de forma casi idéntica, por comunidades que en cualquier otro aspecto de su vida diaria pueden no tener absolutamente nada en común entre sí. Porque como ya has podido comprobar a lo largo de este vídeo, Etiopía no es un único pueblo, ni una única forma de vida. Es un país donde conviven más de 80 grupos étnicos distintos, cada uno con su propia lengua, su propia forma de vestir, de comer y de entender el mundo. Un hombre que vive en las alturas de Lalibela puede tener una vida diaria completamente distinta a la de un pastor Afar en Danakil. Y ambos, a su vez, en nada se parecen a un joven Jamar preparándose para saltar sobre el lomo de un toro, o a un corredor de Bekoji entrenando cada mañana a más de 2.800 metros de altitud. Esta diversidad tan extrema no es casualidad. Es, en gran parte, consecuencia directa de algo que ya conoces. Etiopía nunca fue colonizada por completo. Mientras el resto de África vivía fronteras trazadas por potencias europeas, muchas veces sin ningún respeto por los pueblos que ya vivían allí. Etiopía conservó las suyas y con ellas la posibilidad de que cada comunidad siguiera desarrollando su propia identidad sin una autoridad extranjera imponiendo una única cultura por encima de todas las demás. A eso se suma una geografía que roza lo imposible. Mesetas a más de 3.000 metros de altitud, desiertos donde se alcanzan los 60 grados, valles y montañas que durante siglos han mantenido a comunidades enteras aisladas unas de otras, incluso dentro de un mismo país. Esa combinación, resistencia histórica y aislamiento geográfico, es la que ha permitido que Etiopía llegue hasta nuestros días siendo, probablemente, uno de los países con mayor diversidad cultural de toda África. Y aún con toda esta diversidad que acabas de conocer, todavía queda una última comunidad por descubrir, la que vive de una forma que ni siquiera el resto de Etiopía terminaría de creerse. Y aquí está, por fin, el lugar que te prometimos hace un momento.
En la región de Tigray, en el norte de Etiopía, sobre un risco vertical de más de 200 metros de altura, se encuentra Abuna Yematagu, una diminuta iglesia excavada en la roca en el siglo V. No hay carretera, no hay escaleras, no hay cuerdas de seguridad, ni barandillas, ni ningún tipo de protección moderna. Para llegar hasta ella, sacerdotes y feligreses deben escalar descalzos la pared casi vertical de la montaña, aferrándose a las mismas grietas y salientes de roca que han usado generaciones enteras antes que ellos. Un solo paso en falso puede significar una caída mortal. Y lo que más sorprende no es que los adultos suban, es que los niños de estas comunidades aprenden a hacerlo casi desde que empiezan a caminar. Para ellos no es una hazaña ni una prueba de valentía. Es simplemente el camino de siempre para llegar a la escuela o a casa de sus abuelos. El mismo trayecto que sus padres y sus abuelos recorrieron antes que ellos. En estas mismas laderas verticales, muchas familias conviven a diario con sus propias cabras, animales que han adaptado su paso a la roca casi tan bien como los propios habitantes, trepando por salientes que a cualquier persona ajena a la zona le costaría incluso mirar sin sentir vértigo. No es raro ver a un niño pastoreando su rebaño a varios cientos de metros de altura, en un sendero de apenas unos centímetros de ancho, con la misma naturalidad con la que cualquier otro niño camina por una acera. Los sacerdotes que oficiaban antiguamente en Abuna Yematagu, según cuenta la tradición local, llegaron incluso a subir hasta su propio ataúd en brazos de otros feligreses cuando fallecían, para ser enterrados dentro del mismo templo al que habían dedicado toda su vida. Esto es, probablemente, lo más extremo que verás sobre cómo una comunidad entera adapta su día a día, su fe, su infancia y hasta su propia muerte a un terreno que en cualquier otro lugar del mundo se consideraría imposible de habitar. Con todo lo que has descubierto hoy, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de todo el video? Cuéntanoslo en los comentarios, nos encantará leer tu respuesta. Etiopía es, probablemente, uno de los países donde la fe, la historia y la supervivencia están más entrelazadas que en cualquier otro rincón del planeta. Un lugar donde convivir con lo extremo, ya sea una hiena, un desierto o una pared de roca vertical, no es la excepción. Es, simplemente, la vida de cada día. Si este lugar te ha dejado sin palabras, nuestro próximo viaje va a ir todavía más lejos. Porque existen otros pueblos, en otros rincones del planeta, que han llevado la adaptación humana todavía más allá de lo que has visto hoy. Humanos que viven bajo el agua casi como si fueran peces. Pueblos a los que la propia naturaleza ha encogido el cuerpo generación tras generación para poder sobrevivir, y comunidades con los corazones más sanos, jamás medidos por la ciencia moderna. No te pierdas lo que viene, porque lo que vas a descubrir allí es todavía más difícil de creer que todo lo que has visto hoy.